intradialectales. Necesito que me confirmen si estoy compartiendo pantalla. Por favor. Sí, Aura, sí se observa. Sí, bueno. Aquí, ¿qué pasó con esto que me está mostrando? Bueno, listo. Entonces, la presentación que voy a compartir con ustedes se titula Estudios de actitudes lingüísticas con enfoque mixto, pautas para la recolección y categorización de los datos. Como les decía, yo inicié mi trabajo con las actitudes lingüísticas precisamente considerando o haciendo estudios sobre variación intradialectal sobre el español de Montería, la capital del departamento de Córdoba, que es la ciudad de donde yo procedo. Y precisamente una de las inquietudes que surgió ya en el 2012, 2013, que fue el año en el que yo adelanté este trabajo, tenía que ver precisamente con esa carencia que siento yo que tienen los estudios de actitudes, sobre todo en el contexto internacional, porque se fundamentan en una perspectiva, en un enfoque cuantitativo. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar al hacer una revisión es que la mayoría de estos trabajos se sustentan metodológicamente en escalas de diferencial semántico, técnicas como el test Match-Guys o test de gramaticalidad y asertibilidad, fidelidad e inseguridad lingüística. Entonces, este tipo de aproximaciones ha hecho que estos trabajos tengan un enfoque fundamentalmente cuantitativo. Y lo que yo siento es que las actitudes no las podemos abordar siempre desde una perspectiva cuantitativa, y lo que pretendo en esta disertación es justificar esa postura. Entonces, en ese primer trabajo que yo hice en Montería, más o menos para el año 2012, que, bueno, fue mi primer ejercicio serio de investigación, asesorada por el profesor Alder, que nos acompaña aquí, tuve la inquietud por vincular datos de naturaleza cualitativa que sentía yo en esos momentos que le daba un mayor peso a ese trabajo investigativo. Y el año el año pasado también desarrollé una investigación similar en la ciudad de Valledupar, en compañía de el estudiante Raúl Rodríguez. De hecho, próximamente vamos a publicar un artículo que es producto de ese trabajo que desarrollamos el año pasado. Entonces, ya con esas dos investigaciones, yo lo que hice fue mirar qué era lo que estaba pasando en el contexto nacional con los trabajos sobre actitudes, porque como les dije, ya estaba claro que en el contexto internacional se le estaba dando prelación al enfoque cuantitativo, y yo tenía un interés por lograr de alguna forma fusionar estos dos enfoques de investigación. Entonces me encuentro con el trabajo de Bernal, que realizó en el año 2016, trabajo titulado Actitudes de los bogotanos hacia los dialectos del español de Colombia. Este es un trabajo que pertenece o que hace parte de la metodología del proyecto LIAS, que es un proyecto internacional de identidad y actitudes lingüísticas en América Latina, que fue financiado por el Centro de Investigaciones de Noruega, y eso fue un trabajo que se desarrolló, se adelantó aquí en Colombia de la mano de Bernal y pues otros miembros del Instituto Caro y Cuervo. En la revisión de ese trabajo me llamó la atención que en el análisis de los datos ellos lograban esa complementariedad de los enfoques cuantitativo y cualitativo. Yo quiero compartir hoy con ustedes solo un ejemplo de una de esas preguntas donde aparecen complementados estos dos enfoques. Entonces, hay una pregunta relacionada con los gustos o las preferencias lingüísticas de los hablantes en este trabajo,
que se hizo con 400 informantes bogotanos. De esos 400, Bernal resalta que el 91.1% les gusta cómo se habla el español en el superdialecto andino y que ese mismo porcentaje privilegia a Bogotá, la zona antioqueño-caldense y la región cundiboyacense. Y aquí empiezo con mi disertación. Si nosotros presentamos esos datos, pues sí, son muy dicientes porque esa mayoría es aplastante. Sin embargo, si nosotros vinculamos a este tipo de preguntas, que son en cierta medida cerradas, preguntas abiertas que nos permitan conocer qué hay detrás, es decir, cuáles son las creencias, las representaciones o los imaginarios que están teniendo los hablantes para preferir el superdialecto andino y para darle mayor prestigio al habla bogotana. Entonces, en la parte cuantitativa, Bernal incluye comentarios como los siguientes. Para los informantes, en Bogotá se habla de una manera plana, natural, sin acentos específicos y se trata de cuidar la manera en que se habla. El bogotano no tiene acento. Somos la Atenas suramericana, no hay acentos. Más puro, sin acentos, sin dejos. Tiene el acento más puro, parecido al idioma original español. Es el más completico, el que menos se come las letras, el más entendible, conserva más términos propios del español. Entonces, aquí tenemos qué es lo que los hablantes están pensando y algo muy importante, no en términos del investigador, sino en términos de el sujeto que está siendo objeto de estudio, del hablante, en sus propias palabras, en sus propios discursos. Y a mí me parece que en un estudio de actitudes esto es muy importante porque es trascender esas categorías hechas y lograr unas categorías vivas que se construyan a partir de esos imaginarios. Y además, pues ya sabemos qué es lo que las personas están construyendo socialmente, sobre todo porque muchos de estos discursos nosotros los encontramos en el aula y ya sabemos con base en qué preconceptos vamos a trabajar. Este análisis se torna mucho más interesante si nosotros nos centramos en las creencias que tienen los bogotanos respecto al superdialecto costeño, porque como vimos, el 91% de los hablantes o de los informantes del estudio considera que le gusta el superdialecto central andino, pero eso tiene implicaciones en lo que pasa con el costeño. ¿Por qué? Porque un porcentaje similar, que más del 60% de los informantes coinciden que el que no le gusta es el superdialecto costeño. Entonces, podemos quedarnos ahí en el porcentaje, pero no es esa la razón de ser de un trabajo de actitudes. Es lograr ir más allá. ¿Cuáles son las creencias? Entonces, ¿qué creen los bogotanos con respecto a nuestra variedad dialectal? Ellos dicen que no pronunciamos bien la fricativa alveolar sorda o la vibrante simple alveolar sonora, que inventamos palabras, no hablamos bien. Oigan, mucho ojo a este comentario. Son como canzones, son muy fastidiosos. Aquí, en este discurso, aparece una de las cuestiones centrales que se plantea la sociolingüística y que tiene que ver precisamente con qué es lo que se está evaluando. ¿Es la lengua como entidad? ¿O se está evaluando los hablantes? ¿O se está haciendo una evaluación de la lengua a partir de los sujetos hablantes? Porque aquí hay una vinculación directa, es decir, se está diciendo que no le gusta el dialecto, el superdialecto costeño porque nosotros somos fastidiosos. Los informantes también dicen que en la zona en el superdialecto costeño hablan el peor español porque liden los sonidos y entonces están discriminando o por debajeando cualquier fenómeno fonético-fonológico que, entre otras cosas, se corresponde con la caracterización del habla nuestra. Y bueno, otros aluden a aspectos prosódicos, por ejemplo, que el tono es muy alto o que hablan casi gritando. Entonces, cuando nosotros complementamos este análisis numérico con esta realidad y con estos discursos, yo siento que podemos llegar
mucho más allá y podemos hacer un análisis mucho más agudo de estas realidades y de estos estereotipos lingüísticos que estamos llamados a trabajar como investigadores de la sociolingüística y como formadores de docentes. Hay un segundo trabajo que también se centra en las actitudes lingüísticas. Este trabajo tiene una particularidad y es que pertenece a la metodología del proyecto Precaves. El proyecto LIAS trabaja desde el modelo mentalista multicomponencial, pero este proyecto Precaves no asume esa metodología, sino que hace una distinción entre lo que serían las creencias y las actitudes lingüísticas. Esta vez Muñoz, Guzmán y Correa trabajaron con respecto a las creencias y actitudes de los jóvenes universitarios antioqueños, bueno, con respecto a la variedad que consideraban más o menos prestigiosa. Entonces, estas autoras hacen algo importante que también encontramos en Bernal, y es que tratan de vincular o tratan de complementar los datos de naturaleza cuantitativa con datos cualitativos. Entonces tenemos aquí que los informantes, que eran todos estudiantes de los programas de licenciatura en lengua castellana y de un programa de letras, de filología y letras, consideran que, bueno, el 60% de esos informantes considera que la variedad más prestigiosa es la andina. Bueno, pero más allá de ese porcentaje, a mí me interesan los calificativos que se le atribuyen a las personas pertenecientes o que hacen uso de esta variedad. Dicen que son personas amables, alegres, cercanas, cálidas, sociables, serviciales, resilientes, simpáticas, divertidas, inteligentes, educadas, cultas, ¿sí? Y que hacen una buena conjugación y pronuncian las palabras de manera fluida. Entonces, miren este tipo de contrastes que nos permiten establecer estos estudios cuando nosotros podemos notar o podemos evidenciar esos rasgos que solamente se dan cuando nos atrevemos a incluir preguntas abiertas en los estudios de actitudes. Ya sabemos que esto tiene otras implicaciones metodológicas porque requiere de mayor esfuerzo, y ya cuando veamos el ejemplo vamos a ver que es un trabajo arduo, pero bueno, afortunadamente hoy contamos con todas las tecnologías y los softwares necesarios para hacer este tipo de análisis. Yo todavía sigo en la época de Pedro Picapiedra, entonces yo sigo haciendo mis análisis en Excel, como les voy a mostrar, porque bueno, así me siento mejor y siento que logro manejar yo misma cada una de esas variables que quiero categorizar. Bueno, ahora me voy a centrar en el estudio que se hizo en Valledupar y que se fundamenta en el capítulo de prestigio y corrección lingüística. Lo que ustedes ven en las pantallas son parte de esos discursos que expresaron los hablantes en sus términos. La pregunta era: ¿qué es para usted hablar correctamente el español? Entonces ellos decían cosas como pronunciar las palabras completas, no comerse las S, las R, es saber pronunciar las palabras de la manera como son, tener un buen pronunciamiento de las vocales, de las consonantes, debería uno pronunciarlo como debe ser, no agregarle otras que no van. Si tú vas a decir golpear, no golpear, pronunciar las palabras como debe ser, pronunciar bien las palabras. Que yo te digo un balón a nivel mundial es un balón. Yo no puedo decir la bola, ya se sabe que es un balón, a nivel lenguaje mundial es un balón. Entonces hay que pronunciarlo como se denomina y como está estipulado siempre. Entonces, ¿qué es lo que hace un investigador? Bueno, sabemos que los hablantes tienen conciencia sociolingüística y esa conciencia sociolingüística los lleva a preferir unos hechos lingüísticos frente a otros, pero también a reconocer la caracterización de sus fenómenos lingüísticos en todos los niveles de la lengua. Así, por ejemplo, ellos no nos hablen de la aspiración del fonema
oclusivo aproximante dental, o ellos no nos van a hablar de la elisión de la fricativa alveolar sordo, de la vibrante simple alveolar sonora, porque lógicamente esos son términos que empleamos nosotros, pero ellos están indirectamente aludiendo a un fenómeno como ese cuando dicen no comerse, no decir, por ejemplo, aquí hay uno que dice no decir dedo, sino dedo. O no comerse las S, no comerse las R, que es la forma común que las personas emplean para referirse a este tipo de hechos sociolingüísticos. Entonces, en esta pregunta, que es una pregunta abierta, nosotros podemos, por un lado, identificar cada uno de los fenómenos que están reconociendo los hablantes como característicos de la comunidad de habla de Valledupar, y por otro lado, determinar el nivel o el grado de corrección y de prestigio lingüístico que los hablantes están atribuyendo a su variedad propia. Si nosotros hacemos esto a través de una pregunta cerrada y cuantificamos y mostramos porcentajes, definitivamente estamos eludiendo una información muy importante que nos va a dar pautas con respecto a qué es lo que están considerando y cómo están configurando los hablantes su variedad lingüística. Bueno, hay otra pregunta con respecto a cuál es la variedad lingüística a la que los hablantes de Valledupar le atribuyen mayor prestigio. En esta pregunta las opiniones están divididas. ¿Por qué? Porque hay hablantes que se refieren a aspectos asociados a la corrección o al prestigio. Dicen que la variedad de Valledupar es bien expresada, que no son tan vulgares como en Barranquilla, o al uso de formas léxicas como ajá, el compa, el manito, al empleo de formas verbales, voceantes como vení, ve, o ve, y tú dónde estabas, ve, el empleo de formas discursivas características. Por ejemplo, un hablante dice que los vallenatos les gusta por naturaleza apropiarse de lo narrativo, más allá de la forma de hablar, es la forma en que lo dice. Entonces, miren toda esa riqueza que aparece precisamente cuando nosotros nos tomamos la tarea de vincular datos de naturaleza distinta. Acá tenemos otros discursos que también nos ayudan a comprender o a configurar todo eso que sería característico del español de Valledupar y que, bueno, ¿quién es mejor que los hablantes para definir o para tratar de mostrar qué es eso que es característico? Por ejemplo, históricamente se ha asumido que en Valledupar se habla cantado, pero una de las preguntas que yo tenía de que llegué a Valledupar y a la universidad es, bueno, se habla cantado, ¿y qué es eso de hablar cantado? Entonces, en la revisión teórica uno encuentra que no se ha dicho casi nada sobre lo que significa hablar cantado, por lo menos aquí en Colombia. Uno va a encontrar algunas reflexiones en México, por ejemplo, pero aquí no las hay, o por lo menos antes de que Raúl y yo hiciéramos la tarea de tratar de configurar a partir de los hablantes, ¿qué sería eso de hablar cantado? Entonces, los hablantes de Valledupar reconocen que algo característico tiene que ver con el acento, con los rasgos prosódicos, y el canto, ese hablado cantado que, como dice la canción, ese cantadito que amaña. Hablamos cantado y somos neutros. Eso es algo como una contradicción sociolingüística, pero bueno, es el discurso del hablante y hay que respetarlo. Por el particular acento, estamos muy conectados con lo que es San Juan y Villanueva. Bueno, está reconociendo aquí el hablante la vinculación de la variedad de Valledupar con La Guajira. Y bueno, aquí al final tenemos que la forma o la expresión o la característica más frecuente es el hablar cantado, como ya les decía. Bueno, ahora no sé cómo dejar de compartir porque tengo que irme a otra, a mostrarles el ejemplo. Bueno, aquí creo que es dejar de compartir. Sí, voy a compartir nuevamente esto. Me avisan cuando ya les aparezca. No sé cómo voy de tiempo, yo creo que bien.
Bueno, si están viendo. Sí se está viendo ahora. Listo, bueno, aquí en este archivo de Excel, Raúl y yo nos encargamos de vaciar toda la información que recogimos a través de la entrevista sociolingüística que adelantamos. Hicimos una entrevista de más o menos unas entre 25 o 26 preguntas, eso fue un despropósito, pero bueno, lo importante es que de toda esa información nosotros hemos podido adelantar diferentes estudios y diferentes trabajos. Entonces, lo que quiero mostrar aquí es que nosotros tomábamos los discursos tal cual como lo expresaban los hablantes. Aquí está, por ejemplo, tenemos nos ayudamos con los usos de los colores, entonces los colores parecidos indican que vamos encontrando algún acuerdo o alguna vinculación entre alguna de estas categorías que los hablantes proponen. Pero lo más importante de todo eso es que nosotros ya en la categorización que aparece acá al final, lo que hacemos precisamente es darle prelación a eso que los hablantes están diciendo y sobre todo en los términos que ellos están empleando. No crear categorías desde nosotros y para nosotros, sino es tomar este insumo o esta información que estos 36 hablantes nos están dando precisamente porque ellos son nativos y son quienes mejor conocen esta variedad. Raúl no es de Valledupar, yo tampoco soy de Valledupar, entonces nosotros tenemos que ser fieles a la información que nos están ofreciendo los hablantes. ¿Qué es lo que ocurre? En una pregunta como esta que aparece aquí, ¿cómo se habla en Valledupar? Esto constituyó para nosotros un verdadero reto porque la verdad es que no encontrábamos cómo categorizar precisamente porque las preguntas eran diversas. Yo suponía que todos me iban a decir que en Valledupar se habla cantado, pero vaya sorpresa que no es así. Las respuestas son diversas porque hay unos que se centran en la variación y dicen que en Valledupar se habla diferente a como se habla en el resto del Caribe colombiano, aun cuando nosotros sabemos que esta región pertenece al superdialecto costeño, pero por lo menos hay unos rasgos establecidos en términos del el tratamiento de la vibrante simple alveolar sonora que los hablantes reconocen y que, bueno, no lo dicen en esos términos, pero sí dicen que en Valledupar, por ejemplo, no se habla golpeado, que se habla golpeado en Córdoba, en Sucre y en Bolívar, y que por eso ellos entre otras cosas, le atribuyen mayor prestigio al habla de Valledupar, incluso por encima de Barranquilla, que podríamos decir que es la ciudad referente del Caribe en términos de desarrollo cultural, histórico, económico. Entonces, esos son rasgos bien interesantes. Por eso lo que yo quiero hacer aquí en este espacio es invitar, sobre todo porque sé que este tema de las actitudes ha gustado mucho en la Universidad Popular del Cesar y porque yo he comprendido que este es un capítulo central para nosotros comprender los fenómenos de variación, el cambio lingüístico, como lo decía el profesor Johan esta mañana. Nosotros necesitamos acercarnos a este tipo de fenómenos y sobre todo acercarnos a los discursos de los hablantes porque la sociolingüística tiene que estar más cerca de las comunidades de habla y qué mejor forma que hacerlo que a través de la vinculación de estos enfoques cualitativo y cuantitativo. Bueno, yo creo que dejo hasta allí porque no en términos de tiempo estoy perdida, no sé si ocupé el tiempo, no sé si alguien tenga alguna pregunta, voy a dejar de compartir. No sé si algún estudiante o algún compañero tenga una pregunta. ¿Me pueden indicar, por favor? Bueno, profesora Aura, aquí hay una inquietud por parte del profesor Deider, que
indaga sobre lo siguiente. Dice, para contextualizar a los estudiantes que tal vez no logren ver la importancia de los estudios sociolingüísticos para el maestro de lengua materna y lengua extranjera, por favor, denos su perspectiva sobre este aspecto, la relación entre estos estudios y la formación práctica del docente de licenciatura en lengua. Sí, bueno, profesor Andrés, estoy viendo varios comentarios ahí arriba, entonces me gustaría que usted me ayude como a rescatar algunos de ellos, porque veo que hay algunos de mis estudiantes de sociolingüística que están participando y eso me parece muy interesante. Bueno, con respecto a la importancia de este tipo de estudios en la formación del maestro de lengua materna y lengua extranjera, yo considero que es fundamental, es central, precisamente porque tanto en la enseñanza como el aprendizaje de la lengua materna, se debería hacer una reflexión sobre el tipo de pedagogía que se está implementando para que sea una pedagogía más cercana a la sociolingüística. Hay algo indudable que es la variación, con lo que nosotros no tendríamos por qué entrar en discusión o por qué debatir, precisamente porque, como dice el profesor Moreno Fernández, la lengua es variable y se manifiesta de modo variable. Entonces, esas manifestaciones lingüísticas nosotros deberíamos comprenderlas y nos llevarían a una reflexión en torno a cuál es el papel del docente de lenguas. Si es promover el uso de una denominada forma correcta de hablar o es, por el contrario, reflexionar en torno a la necesidad de promover una competencia sociolingüística que lleve a los estudiantes y a la población en general a reflexionar sobre cuál es la forma de expresión adecuada a cada uno de los contextos comunicativos en los que se está interactuando en esos momentos, que precisamente esa es la apuesta que hacemos quienes trabajamos la sociolingüística en el campo educativo. Tiene que ver precisamente con trabajar estas actitudes de los docentes y promover desde allí el reconocimiento de la diversidad lingüística y reconocer que nosotros vamos a encontrar en las aulas un laboratorio sociolingüístico, vamos a encontrar allí variación diatópica, diafásica, diastrática, diasistémica, y si no somos unos profesionales responsables, si no somos coherentes con las perspectivas sociolingüísticas actuales, podemos terminar maltratando, discriminando, negando y afectando la identidad y la configuración psicológica de nuestros estudiantes, precisamente porque ellos tienen una variedad vernácula que es la que aprendieron en su contexto familiar y nosotros no tendríamos por qué desconocer o maltratar estas formas lingüísticas. Bueno, parece que la profesora Aura se ha quedado sin... Las que les... Aquí volvió. Listo, profesora. Hubo una interrupción. ¿Sí me escucharon? Ya, sí. Continúa. No escuchar. No sé por dónde que... La última parte que estabas diciendo. Bueno, decía eso, la necesidad de nosotros reconocer las diferencias y trabajar la pedagogía de la lengua, tanto de la lengua materna como de la segunda lengua o de la lengua extranjera, porque recordemos que las lenguas extranjeras también están atravesadas por fenómenos de variación. Por eso nos vamos a encontrar con casos de interferencia léxica, casos de interferencia morfológica, sintáctica, y lo que tenemos que hacer antes de empezar a tachar y a decir que son errores en la lengua es mirar cómo integramos ese tipo de interferencias al aprendizaje para que efectivamente el estudiante logre trascender cada una de esas etapas interlectales que lo llevarán a esa segunda lengua.
Ok, profesor, ahora con la inquietud que usted tenía ahorita de sus estudiantes, en mayor medida tiene que ver con la postura que se ejerce cuando estos temas que generan ciertas, eh, digamos que polémicas por eso de las discrepancias regionales y de prestigio y cuál es. Entonces ellos estaban hablando acerca de los estudiantes, como algunas partes consideran que una forma es más prestigiosa que la otra. Entonces iba en esa vía dando comentarios. Frente a eso, usted sabe que eso genera polémica y que nosotros como lingüistas debemos entender que somos diversos y que en la diversidad debemos entendernos y no entrar en eso de que aquello mejor o esto, sino entrar en otro ámbito. Aquí hay una pregunta del profesor Paulo que le formula y dice que epistemológicamente, ¿cuál es la posición del investigador frente al estudio de las actitudes? ¿Aplica el paradigma crítico? Bueno, yo consideraría que sí, precisamente por la perspectiva o la postura como yo asumo este fenómeno que creo que ha quedado evidenciado aquí precisamente porque eh, no me siento desvinculada como tal de ese fenómeno ni me sitúo específicamente en la hermenéutica o en la interpretación de un fenómeno como tal, sino que intento ir más allá precisamente porque, bueno, aquí estaba leyendo en unos comentarios y uno escucha que cuando presenta este tipo de realidades y este tipo de estudios, la gente se molesta. En el caso de los costeños, nos sentimos afectados, o si lo hacemos en Bogotá, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad en Bogotá de compartir los discursos de los costeños frente a las valoraciones de ellos, pues ellos también tienen sus razones y también tienen sus motivos. Pero entonces, esta investigación responde, o todas estas investigaciones responden a esa necesidad que tiene la academia y a ese compromiso político que tenemos como académicos de contribuir con una sociedad mucho más equitativa, una sociedad mucho más pluralista, una sociedad más comprensiva. Nosotros estamos en unos escenarios de formación para la paz y precisamente estos escenarios atraviesan todas estas realidades porque históricamente hemos estado divididos, entonces las personas del interior del país tienen cosas en contra de nosotros y nosotros también tenemos cuestiones en contra de ellos y todas esos actitudes negativas, pues describen en cierta manera nuestras actitudes lingüísticas y la manera como asumimos estas variedades. No podemos desconocer, por ejemplo, que el superdialecto central andino goza de mayor prestigio que el nuestro, pero este tipo de trabajos es para comprometernos socialmente y para evidenciar cómo desde este tipo de escenarios investigativos nosotros podemos contribuir y lanzar una mirada mucho más crítica a estos fenómenos y contribuir con la formación de una mejor sociedad y, como decía García Márquez, para crear un país que esté al alcance de los niños. Ok, profesor, ahora lo que tenemos acá en adelante son comentarios de felicitaciones y algunos aportes que hacen diferentes participantes sobre su investigación y sobre, digamos,